Bueno, vamos a hablar de algo que, como le decía Javier, detrás antes de empezar este en vivo, y es logística. Realmente la logística es aburrida como se ve. Aburrida. No, en mi experiencia, que he tenido varios negocios en distintas industrias, es la más divertida, la más dolorosa, la más compleja y la más compleja en la propia operación. Es una industria, cualquier cosa menos divertida, es compleja, pero tiene lo suyo. Sí, es compleja. Y bueno, empecemos por la historia. ¿Cómo llegó usted a ese mundo de la logística? Porque tecnología, telecomunicaciones, producción, sí. ¿Cómo cayó en logística? Ok, haciendo el cuento corto, yo llegué al país hace 16 o 17 años y primero fui comercializador de Colby durante muchos años y nada más que empecé a comercializar me di cuenta que no había realmente pues una infraestructura buena para comercializar, para distribuir, entonces empezamos a distribuir nosotros y a partir de ahí nos dimos cuenta que había una necesidad. Al principio, Moving tiene ya 8 años de historia y cuando empezamos, inicialmente hacíamos recados, la idea era hacer recados, después nos dimos cuenta, el día a día, efectivamente, alguien que había perdido las llaves, se había dejado el pasaporte y que había que llevarse el pasaporte al aeropuerto y cosas de ese tipo. Después nos dimos cuenta que el negocio estaba en otro sitio y a partir de ahí empezamos a hacer productos, todo el desarrollo tecnológico es nuestro, como tú sabes, y entonces empezamos a producir y ahora mismo somos la empresa privada de entrega de paquetería después de Correo, que es la empresa pública, la empresa privada más grande ahora mismo. ¿Y qué significa justamente eso? ¿Qué significa ser el número 2? El número 1 privado, pero el número 2 frente a una empresa estatal que sí funciona, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una empresa en Guatemala y lo primero que me dicen es, bajo ninguna circunstancia enviaríamos algo por Correos de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero aquí Correos de Costa Rica sí funciona, ¿verdad? ¿Cómo es esa interacción? No, bueno, yo tengo buena relación incluso con Correo de Costa Rica, estuve con ellos por algunos temas hace un par de semanas y es un tremendo buen competidor y es una empresa muy bien gestionada, es una empresa que no recibe subvención del gobierno, pero está que aportan. Está en beneficio. Entonces, definitivamente es un ejemplo. Yo creo que en toda Latinoamérica es un ejemplo y se acabó la publicidad de Correo ya en este momento. No, pero competimos de una forma muy buena. Nosotros tenemos mejor tecnología que ellos. Creo que damos una buena atención al cliente y todo lo que hacemos, pero realmente no es complicado competir en un mercado que está creciendo, en un mercado que es muy grande, el tamaño de Costa Rica, pero es un mercado grande, entonces yo creo que convivimos muy bien los dos. ¿Y cómo fue el boom de la pandemia? Porque definitivamente la pandemia fue cuando todo el mundo dijo e-commerce sí o sí. Bueno, fue una locura. De hecho, nosotros estamos en una casa, grande que tenía una zona, la planta baja muy grande, y ahí hacíamos nuestra pequeña distribución. Estamos hablando, obviamente, de marzo a abril del 2020, y nos tuvimos que ir a otra bodega porque no cabíamos ya ahí. O sea, los paquetes literalmente llegaban y nos salían por la puerta, literal, nos salían por la puerta. Entonces, la pandemia fue un reto para todo el mundo porque había mucha gente que llevaba años vendiendo detrás de un mostrador, pero no sabía vender en Internet. Claro. Y tú, que eres un profesional de esto, lo sabes perfectamente lo que sucedió. Después hubo un bajón porque, bueno, la gente parece que quería volver y eso es algo que se dio mundialmente. De hecho, incluso dice que Amazon reconoció que se sobredimensionó. Nacieron las empresas chinas de paquetería masiva, ¿no? Sí. Tuvimos a Wish, que nació, murió, ¿verdad? Wish murió, de hecho fue comprada por una empresa de Corea y la empresa de Corea murió también, o sea, fue comprada. Sí, en agosto del año pasado fue comprada, nosotros distribuíamos Wish en el país. Sí. Todo el mundo distribuía Wish. Sí, efectivamente. Y murió posiblemente el primero de año, ya no existe. Sí, no, es que no. ¿Y por qué cree que no funcionó ese modelo? Bueno, es complicado. Yo creo que esa empresa trabajó durante todos. Esa empresa no era china, realmente es una empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Era de un ciudadano chino, pero un ciudadano chino que vivía en Silicon Valley. Entonces encontró toda la financiación del mundo, pero empezaron con un modelo que hay que tener mucho bolsillo para poderlo soportar durante mucho tiempo. Lo puedes hacer durante poco tiempo muy intensivamente o durante mucho tiempo no tan intensivo, pero las dos cosas a veces no funcionó. Ellos entregaban a pérdidas. O sea, no entregaban, ellos vendían a pérdidas. Ellos pagaban. Los costos de las entregas los pagaban ellos. ¿Y cuál era la promesa? Hubo un momento que se estaban perdiendo, $1 millón al día en el mundo. Y la empresa al final se dividió en dos partes. La compró esta empresa coreana, sí. La compró porque tiene un crédito fiscal en Estados Unidos importante, pero al final la propia empresa coreana quebró también, por lo cual todo se fue. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuál habrá sido el objetivo? ¿Vivir de la financiación?
No, bueno, eso no tiene sentido. Lo que pasa es que uno ve ejemplos como Amazon, que se tiró de los, no sé, 20 años que tiene Amazon, se tiró posiblemente 17 perdiendo dinero. De hecho, Amazon sigue perdiendo dinero en la parte de logística. Eso es algo que mucha gente no sabe. Pero la parte de Amazon, o sea, Amazon.com, sus números, tú miras disgregado Amazon Grupo de Amazon.com y AWS, o sea, la plataforma, los servicios en la nube de Amazon, y la máquina de hacer dinero es AWS. Claro. Pero Amazon.com es algo que... Es el que lanzó. Sí, efectivamente. No, y es muy loco porque la inteligencia artificial está así ahora, ¿verdad? O sea, ningún gigante de inteligencia artificial dice, estamos generando, no, todos dicen, estamos en pérdida. O sea, no generamos nada y todo es inversión, inversión, inversión. Sí, y yo creo que hay una tremenda locura con respecto a las inversiones y a las valoraciones. Yo creo que se salió ya del rango, ¿no? O sea, no, totalmente. O sea, una empresa que tiene una valoración de 2000 veces su EBITDA o incluso está en EBITDA positivo y no para de subir la bolsa. Quien creo que lo está haciendo bien, y daría mucho para hablar, pero quien creo que lo está haciendo bien es el que está vendiendo las palas. En el mundo en la fiebre del oro, el que gana dinero es el que vende palas. El que hace el que está buscando, el que está de rodillas buscando oro en la arena del río. Y el que lo está haciendo es Nvidia. Entonces, Nvidia, yo creo que Nvidia tiene buen recorrido, incluso en ese negocio se ha metido Google, que está empezando a fabricar microchips, y estoy seguro que va a haber otras. Y todo el chipset que acá tiene un gran peso. Pero volvamos a Costa Rica. ¿Okay? Volvamos a la realidad de Costa Rica. Hablemos del consumidor, de cómo se ha beneficiado la gente o cómo puede empezar a beneficiarse un e-commerce que ya está con cierto nivel de venta, ¿verdad? Y que se empieza a volver loco, ¿verdad? Porque eso es lo que ustedes solucionan a la persona que empezó a crecer y dijo, bueno, ya la logística no es algo que yo pueda estar haciendo. Porque el típico, ¿verdad? E-commerce empieza con un e-commerce que hacen las empresas como nosotros, empiezan a vender solos, empiezan a entregar solos, llega un momento que dice, ya estoy saturado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, depende por qué camino puedas ir, ¿no? Lo normal es eso, que empieces tú a entregar, la gente que te da cuenta que te tiras 5 horas al día entregando, entonces ya no puedes estar entregando, tienes que contratar a alguien, y una opción que se hace con bastante frecuencia es la de ir, buscarse el típico motorista que te hace el servicio. Si empiezas a darte cuenta que eso no funciona porque hay mucha informalidad, pues empiezas a buscar empresas, pues buscar correos. Con los riesgos que implica el día que se enfermó, el día que no pudo, el accidente. Tienes que entregar tú. Entonces yo creo que en una etapa muy temprana, y nosotros tenemos clientes muy pequeños, en una etapa muy temprana empiezan a contratar un servicio, puede ser correo nosotros o cualquier otro. Pero ese es un poco el tema. Y después está hay un paso muy interesante que es el fulfillment, perdón por el palabra, un palabra muy técnico, pero en definitiva es que hacemos lo que hace Amazon. Tenemos los productos en nuestras bodegas. Alguien que tenga una cantidad o pequeña o muy grande, tenemos clientes muy pequeños y clientes muy grandes, y tenemos los productos en nuestra bodega, y cuando llega el pedido, nos llega, hacemos el picking, o sea, buscamos el producto en las góndolas, lo empacamos y lo entregamos. Entonces esa es una buena forma, porque no tienes incluso cuando ya creces un poquito, no tienes ni incluso que dedicarte al stock. Es algo que hacemos nosotros. Es impresionante porque hay un factor importantísimo en esto y es el cliente. El cliente que compra en el e-commerce y quiere que en los próximos 45 minutos, ¿verdad?, le llegue el producto en un dron volador, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lidian con eso? Hablábamos ahora que esa sección le queremos empezar a llamar el cliente nunca tiene la razón, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con un poco de ignorancia de la persona que no conoce el sistema logística, y otro tanto la ansiedad que genera el marketing que se detiene en la logística, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que el cliente tiene siempre el dinero, pero no siempre tiene razón. Tú en este punto estás siendo más drástico que yo soy bastante extremista, pero en este momento tú estás siendo más. El cliente muchas veces no tiene la razón, y el cliente muchas veces no entiende que hay cosas que no pueden ser. ¿Cómo se trata? Bueno, pues cuando uno entrega 4 o 5.000 paquetes todos los días, que es nuestro caso, pues obviamente tienes cualquier cantidad. Tiene 5.000 oportunidades de hacerlo bien y 5.000 oportunidades de hacerlo mal. Y a veces lo hacemos mal, porque es imposible que haciendo 5.000 cosas repetidas a lo largo del día no hagas unas cuantas mal. Entonces, bueno, intentamos explicarle al cliente. Y yo tengo un par de cosas aquí que yo hago, que soy muy irreverente. Y es, si a mí me insultan en redes sociales, o sea, si tú me insultas a mí en redes sociales o eres grosero, no insultas. Troll. En redes sociales yo te contesto en público. Si tú me hablas, es porque es como si tú tienes una discusión conmigo en medio de la calle. Yo tengo mi derecho a contestarte en medio de la calle. No nos vamos a ir a un reservado para contestarme lo que tú me estás haciendo a gritos. Yo personalmente muchas veces contesto. Y les explico a la gente las cosas. Hay algunos casos curiosos, como por ejemplo, vamos a entregarle un domingo. Y le vamos a entregar un domingo porque tenemos mucha paquetería. Por ejemplo, llega la temporada de Navidad, tenemos mucha paquetería y le vamos a entregar un domingo.
y dice que por qué le entregamos un domingo. Y nos lo dice públicamente y nos pone un 1 en Google por qué le hemos entregado un domingo. Entonces yo le contesto, mire usted, a usted no le gustó que le entregáramos un domingo, pero le hemos hecho 3 entregas un domingo ya en veces anteriores. Entonces, ¿por qué esta vez no funcionó, no? Entonces sí, efectivamente, el cliente muchas veces no entiende, la logística es muy compleja. Y se pueden dar 1000 cosas para que salga todo mal. Que la calle esté cortada, que llames al cliente 2 veces y no esté. Entonces es complejo. Sí. Pero sí, te doy la razón. El cliente tiene razón. Siendo honesto, el 40% de las veces. El 60% no lo tiene. El tema es cómo funciona el proceso de la satisfacción del cliente. Porque en proyectos masivos, como dice usted como Amazon, pero llevémoslo acá en Costa Rica, la gente empieza a consumir y esto no es como un restaurante, que la gente realmente no contrata móvil, la gente contrata al tercero, al e-commerce, ¿verdad? Y puede que ni siquiera se dé cuenta que es móvil. Pero ¿cómo entra ahí la satisfacción para la población de empresarios que están viendo que de pronto puede ser un público que diga, bueno, a mí es que esa parte, pero los que trabajamos en eso sabemos que el servicio al cliente es importante. ¿Cómo le digo eso? La gente que quiere tener éxito en un e-commerce tiene que tener una buena empresa de entrega, porque la experiencia de entrega es cuando nosotros vamos a entregarle a un cliente, y nosotros se lo decimos mucho a nuestros riders, nosotros llamamos movers en nuestra jerga interna, movers. Efectivamente, llamamos movers. Entonces, cuando nosotros decimos, ustedes están representando el cliente A, el cliente B, el cliente C, que son nuestros clientes. En el momento de la entrega, el cliente piensa que el que está yendo es librería internacional. ¿Sí me entiende? Entonces, la experiencia de entrega es el final de la compra. La experiencia no termina cuando se paga. El proceso puede ser buenísimo, pero si se te entrega mal, o se te entrega dañado, o se te entrega tarde, entonces nosotros somos muy conscientes que nosotros somos creadores y destructores de e-commerce por eso, ¿no? Porque la experiencia termina cuando se le entrega el paquete al cliente. Somos muy conscientes de eso. Vayamos un poco para atrás en el tema, porque este espacio era de innovación. Y hay algo muy importante que es, ahora que hablaste de destrucción, me acordó mucho de eso. Cuando arranca Moving y cuando uno empieza un negocio, no lo tiene todo claro, sino que va creando como en el camino, ¿verdad? Como decimos, sin mucha planificación, pero buscando el éxito. ¿Qué tan cierto es eso? Que uno crea una empresa y en realidad no tiene todo definido, todos aquellos programas de misión, valores, todo no sé qué, o hay que empezar a vender. ¿Cuál es la clave? Buen cuento. Yo soy absolutamente anárquico en muchas cosas en las que todo el mundo dice, o decía, quizás cada vez menos, que hay que ser muy estructurado. Claro. Para mí es imposible de esperarme a tener todos los datos encima de la mesa, porque cuando se tienen todos los datos encima de la mesa no se tienen realmente. Se tiene un dato, pero no tiene que ser el dato bueno. Y cuando empezamos no teníamos ni idea dónde íbamos. Ya te dije, al principio estábamos entregando pasaporte a gente que se había perdido un pasaporte, o comprar medicamentos en una farmacia, o un biberón para un bebé llorando a las 11:30 de la noche. Entonces, no hay forma de planificar, y yo creo que lo que hay que entender es lo que el cliente... Yo siempre digo que un emprendimiento o una innovación es solucionar algo que esté roto. Si tú eres capaz de solucionar algo que está roto, ¿qué estaba roto en Costa Rica en ese momento? No había tecnología aplicada a la industria, no había gente que te entregara desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, 24 horas al día. Nosotros empezamos antes de que llegara Uber Eats al país, que fueron los primeros que llegaron. Se nos olvidó, pero eso es así. Entonces, realmente... innovar es eso, es tener esa... yo creo que es un estado de la mente. Sí. Es ver, ir por las esquinas viendo dónde hay un problema que se puede solucionar, porque detrás de ese problema hay dinero, o sea, hay alguien que está dispuesto a pagar por solucionar ese problema. Yo creo que eso es la innovación, posiblemente, tener capacidad para hacer eso y generar un producto. Definitivamente, pues no solamente decir, oye, esto parece interesante, sino generar un producto para solucionar ese problema. ¿Y cómo hacen con los problemas que de pronto tienen más corazón, verdad? Yo digo, uy, qué bueno solucionar eso, no sé qué, pero de pronto no es rentable, tengo que desecharlo y me duele el corazón, ¿verdad? Me imagino que dentro de la existencia de Moving usted ha creado varias opciones, cosas que ha dicho, bueno, esto ya no va. Bueno, a lo largo de la existencia de Moving, a la existencia de mi vida como empresario. Esta es la 7ª empresa que yo tengo a lo largo de mi vida, entonces, en 5 países distintos. Entonces, cuéntenos un poco de eso. Yo he tenido que destruir... que decirle a negocios no más, porque esto no funciona, no hemos sabido hacerlo. No es que no funcione, es que posiblemente no hemos sabido hacerlo, porque en la misma industria otro lo ha sabido hacer. No, yo creo que te tienes que separar un poco. Tú tienes que vivir el negocio como si fuera tu alma, pero terminarlo de la forma más desalmada del mundo. O sea, desalmada sin alma. Dicen los gringos, hire fast,
Sí, no, fire faster. Sí, no, efectivamente. Contrate rápido y despida muy rápido. Si lo vas a no quiero decir una palabra malsonante, que es muy fácil para mí con mi condición de español, pero si la vas a fastidiar, fastídiala pronto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que muchas veces nos quedamos en negocios. Lo que siempre digo es que es muy difícil la línea entre la perseverancia y la estupidez. La estupidez es seguir por algo que no va a funcionar. Entonces la línea entre la perseverancia y la estupidez es muy fina. Y uno no sabe si vas andando por la parte de la perseverancia porque al final va a funcionar o vas por la parte de la estupidez y al final no va a funcionar. Yo me confieso que voy pasando de una parte a la otra con mucha frecuencia. Lo que hablamos al principio es, esas empresas se quedan decenas de años invirtiendo sin negocio. Pero por otro lado, también el negocio nuevo dice, no podemos dedicarle mucho tiempo a esto, ¿verdad? A esta idea. Entonces, es un debate entre corazón-mente, ¿verdad? Sí, oía en un podcast del cofundador de Platzi, que no recuerdo su nombre, ahora mismo, que está en Estados Unidos, y decía, en Estados Unidos no te puedes tirar 5 años con una empresa en Silicon Valley, con una empresa que esté plana. No, la gente se aburre y se va y cierra, aunque esté ganando dinero, se va, porque lo que esperan es un hipercrecimiento. Claro. Sí, hay muchas empresas que yo llamo zombies, que no van a crecer más porque el mercado no lo permite o por la estructura de la propia industria, pero es muy aburrido. Yo me aburro en empresas zombies. Yo en mi anterior empresa vendí la cartera de negocio de mi anterior empresa en Costa Rica porque me aburrí, porque estaba plano y yo no sirvo para estar en una empresa que tiene un crecimiento plano, o sea, no tiene crecimiento, me aburrí. Sí, tuvo que dejarla. Sí. Y es una realidad porque ahora, esas empresas planas van en contra de todo lo que Silicon Valley dice, que, que es que pega primero pega doble, ¿verdad? Porque todos seguimos utilizando Word y demás, pese a que hay nuevas plataformas. Hoy, esta semana salió el principal competidor de Adobe, ¿verdad? Y ya todo el mundo dice, pero Word y Excel están ahí por los siglos de los siglos, porque cambiar la mentalidad de millones de personas que apenas hoy en día todavía están entrando en Word y Excel, porque pegaron primero, ¿verdad? Porque supieron innovar. Bueno, fíjate que discrepo de ti, como otras veces en entrevistas y en la vida. Cuando nos vemos, no siempre el primero. O sea, Google fue posiblemente el buscador número 18 de la historia de Silicon Valley. Sí. Entonces sí es posible que... Y Amazon no fue el primero, estuvo eBay, estuvieron otros, ¿no? Pero sí, no, efectivamente es importante estar hay negocios que se lo comen todo, ¿no? Y el caso de Google, por ejemplo, ahora mismo en buscadores es complicado sacarlo y el Excel también. Yo creo que el Excel tiene larga vida. Otra cosa es cómo evolucione y cómo evolucione y cómo integre inteligencia artificial y todo eso y que no se quede obsoleto. Porque yo sí estoy viendo negocios que se van a quedar obsoletos. Lo tengo clarísimo, que hay negocios que se van a quedar obsoletos. Hay uno de esos, y esto es tal vez un poco polémico, uno de esos es la educación. Wow. ¿Qué impacto realmente tienen las universidades hoy en día? A las personas que contratamos, personas que tanto valor le damos a un título universitario, ¿qué tan atractivo es un título universitario hoy en día a la realidad? Yo personalmente pienso que salvo que no hay un colegio profesional de por medio, es difícil que sea realmente atractivo. Para mí tiene un valor, la formación formal hoy tiene un valor cero y para mí es muy fácil de decirlo porque yo soy ingeniero en electrónica, yo no estudié en una carrera no he ido a ningún sitio, hice un máster hace muchísimos años cuando tú eras un bebé, en Sevilla, en una escuela de negocios, pero eso duró como 2 meses, 3 meses. Y yo ahí descubrí, porque era algo anterior para después hacer un máster, y descubrí que no me iba a aportar nada, que posiblemente contactos. Entonces, no yéndonos al top de la educación, que es un máster, sino a las universidades, aparte yo creo que la universidad está formando profesionales, y si hablamos en tecnología, mucho más todavía, profesionales que no van a tener, que el mercado no está pidiendo. No. Entonces, la formación formal, nosotros tenemos gente contratada de un proyecto que yo quiero nombrar aquí porque me encanta, es uno de los proyectos más interesantes que se están haciendo en Costa Rica, que es Forward, y nosotros tenemos gente de Forward que viene de zonas muy complicadas, ¿ok? En las que uno no espera que va a salir un programador, pero están formando gente en 6-8 meses. Yo tengo 3 personas ahora mismo y 2 más que entraron anteriormente y la formación son 6 meses de programación. Claro. ¿Comprende? Entonces tú dices, ¿cómo estamos 3 años utilizando tecnologías que están absolutamente obsoletas? Porque aparte no cambian los programas. Para que una universidad cambie el programa es algo que es un dinosaurio cambiando, es un portacontenedores volviendo a la logística intentando girar, ¿no? No, y además porque justamente la universidad jamás te va a aceptar una persona experimentada en esa área porque esa persona no tiene título tampoco. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces eso es un dilema porque los mismos empresarios dicen, yo necesito personas capacitadas en ciertas cosas
y la gente obviamente piensa que todavía come la promesa de los 6, 8 años de carrera del título universitario y es difícil comerse. No, eso va a cambiar, yo estoy seguro. De hecho, hay muchas empresas en Silicon Valley y hay empresas importantes, ¿no? O sea, el loco de Elon Musk, que no sé si a esta altura de la película, que hoy votaban para ver si le daban un bono de $500 mil millones. Sí se lo dieron. Estupendo, me alegro por él, a ver si me llama. Parece que daban Tesla. Este loco dice que, un loco genial, dice que no contrata a nadie por el título. O sea, lo que quiere es gente que sea buena, pero no por el título. Entonces yo creo que eso se está destruyendo. La formación se va a destruir en muchísimas cosas, porque el mundo va a una velocidad que... Es que el mundo no aguanta una persona formándose 5 años. No lo aguanta. No. El mundo no aguanta eso hoy. Bueno, ¿y cómo aplicamos eso al CEO, al gerente? Porque también tenemos que de alguna manera, como decíamos, como hablamos con Gimnasio, tenemos que estarnos despidiendo constantemente, ¿verdad? Despidiéndonos a la persona que somos. Sí, no, por supuesto. Bueno, yo me estoy formando ahora mismo más, sobre todo con temas de inteligencia artificial, que me tienen el cerebro absolutamente destrozado, porque estoy volviendo a hacer cosas en programación. Yo programaba, llevo diciéndole a mi gente en tecnología, sé programar en lenguaje del siglo XX. Claro. Estamos en el 25 del siglo XXI. Entonces, ahora estoy volviendo a programar con un ayudante que es maravilloso, que es posiblemente el top 95% de programación, de nivel de programación del mundo, que es una inteligencia artificial. Entonces, uno tiene que formarse, por supuesto, y yo creo que los CEO y las personas que tenemos responsabilidad, tenemos una tremenda, perdón por repetir la expresión, la responsabilidad de aprender porque nos está cambiando. Sí. Y llegará un momento en el que te tienes que... O sea, el mundo está cambiando de una forma que incluso empresas pequeñas o medianas como la mía, empresas grandes y multinacionales, no van a entender, los grandes directivos de las empresas no van a entender lo que está sucediendo abajo. Entonces nos tenemos que estar formando. Y van a viciar a la organización si no se actualizan. Yo te voy a decir que a mí me ha parecido impresionante. Nunca como en este año, me han contratado juntas directivas para explicarles cosas que uno dice, me parece impresionante que no lo sepan, ¿verdad? Y qué bueno que lo hacen, porque eso va a impactar de manera positiva en todo su negocio. Pero es impresionante. No, sí, posiblemente se están dando cuenta, efectivamente hay mucho hype, hay mucha expectativa que no se va a cumplir. Sí. Venía oyendo un videoblog en YouTube cuando venía para acá, que hablaba precisamente de eso, ¿no? De que hay demasiado hype sobre que los agentes, que es la frase o la herramienta de moda en el 2025, los agentes no van a cumplir las expectativas y que el 95%, un estudio del MIT que dice que el 95% de los proyectos no han funcionado. Entonces hablamos un poco como la otra forma de enfocar esto, no es tanto como sustituir a una persona, sino hacer que tengas una persona paralelamente contigo, o sea, un agente paralelo trabajando contigo. No, es lo que decíamos. ¿Qué es un servicio premium hoy en día? Que te atiende un ser humano. No, o sea es un... Hablábamos ahora en la tarde en otra entrevista que has visto que uno al restaurante va y te dan un beeper para que tú vayas a recoger la comida y aún así te cobran el 10% de servicio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas... mira, no había caído en eso, que bueno, ¿verdad? Buen punto. Cosas, unas incoherencias, porque uno dice, yo te pago el 10% de servicio y yo quiero que un ser humano interactúe, ¿verdad? Sí. Y ese punto, para mí, que promociono tanto el tema de marca personal, es vital. Bueno, lo decimos ahora, ¿verdad? Más gente quiere hablar con Javier Núñez porque voy a hablar con Moving, pero eso hablo con tanto servicio, ¿verdad? Sí. Bueno, hay algunos... Javier no me lo va a vender de todas formas. Hay algunos espacios donde yo creo que es preferible, o yo por lo menos preferiría y preferiré que me atienda una inteligencia artificial. Y el caso paradigmático, bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos preparando una inteligencia artificial, pero la sacaremos cuando realmente cumpla con su misión. Tenemos un bot que no me gustan los bots, odio los bots y los tengo, pero ok, eso es otro tema, pero que no me estoy yendo a nadie de los que están desarrollando el bot en Moving. Hay casos que para mí son interesantes. Si el 80% de las personas que se ponen en contacto con Moving lo que hace es preguntar dónde está su paquete y hacemos un sistema que le conteste bien dónde está su paquete, ¿okay? Es como cuando tú llamas a una agencia de viajes, muchas veces pongo ese ejemplo. Tú llamas a una agencia de viajes para que te cambien el billete, para añadir una maleta, cuando llamas al call center porque no seas capaz de solucionarlo en la página web. Entonces, esas son cosas que es un robot humano tecleando a una pantalla y tengo que esperar 20 minutos para que me atienda. Ojalá no haya habido retraso, entonces ya no son 20 minutos, son 50 minutos, ¿no? Entonces, yo hay cosas que creo que son muy puntuales, una interacción muy puntual. Yo creo que yo personalmente prefiero que sea una inteligencia artificial, si funciona bien. Sí, es algo mecánico, porque
Por ejemplo, decía Zuckerberg, Meta va a tener una AI que tiene la posibilidad de cargar 9,000 anuncios y de esos 9,000 anuncios saber cuál es el que a la audiencia le gusta más. Y mis clientes me dicen, ¿cómo hago una página de Facebook? Claro. O sea, hay una disociación del humano con la tecnología impresionante. Sí, pero yo creo que eso forma parte del hype que decíamos antes, ¿no? Yo creo que se está poniendo demasiada... se le está queriendo relegar demasiada responsabilidad a una inteligencia artificial que todavía hace falta bastante del conocimiento de la humanidad. Es como cuando se empieza a hablar de los robots, que se dieron cuenta que los robots no era poner una cámara, sino entender cómo funciona la física del mundo. Saber que si yo cojo esta maravillosa botella de cantina, la bebida, y si la tiro para acá se va a caer al suelo, el robot tiene que saber eso. Claro. ¿Comprende? Entonces, yo creo que en temas no tan de visión, sino en otros conceptos, yo creo que hay que dotar todavía un poco más de conocimiento de cómo funciona la humanidad, cómo funciona el cerebro humano, para que realmente podamos solucionar. Y de esos paradigmas, volviendo al tema de los negocios, hablamos ahora, los grandes medios, es algo que yo creo que no vamos a dejar de ver. Sí, no, totalmente. Yo creo, de hecho, para mí, lo más fascinante del mundo, y de hecho, a veces digo, caramba, me gustaría poder hacer eso, es que yo me pueda levantar por la mañana y que yo pueda oír un podcast de 20 minutos, que es lo que yo trato de mi trabajo, si no me levanto muy tarde, de mi casa a mi trabajo, 20-25 minutos, y oír las noticias que ahora mismo de los blogs que me llegan de noticias relacionadas con logística fundamentalmente, qué bueno sería que yo pudiera ir oyendo un podcast. Eso tecnológicamente es posible, pero yo creo que es a lo que vamos a llegar. Eso tiene un problema, Adrián. El problema que tiene es que nos va a meter en una burbuja. Sí. O sea, a ti te interesan unos temas, a mí me interesan otros, y mi burbuja va a coincidir muy poco con la tuya, y de alguna forma nos vamos a meter, en una burbuja de conocimiento que tampoco no es bueno, pero creo que es lo que va a suceder. Pero por otro lado, ¿qué es la publicidad? Un montón de información que no quiero dentro de mi burbuja. Si limito con mi burbuja toda esa información, y además también la inteligencia artificial me va a permitir decir, muéstrame qué está fuera de mi burbuja, ¿verdad? Sí, podemos dejar un poco a ese random que tiene toda inteligencia artificial, porque no es nada, hay veces que se equivoque y hay veces que, bueno, pues como los humanos, porque al fin y al cabo está entrenado con conocimiento humano, que te deje que entre, posiblemente, ¿no? Yo, por ejemplo, noto que YouTube me muestra demasiado, hace un overfit de lo que a mí me gusta. Sí, entonces, al punto que te mete demasiado en una cámara de eco. Es que quiero ver otra cosa distinta. O sea, no me pongas, si he visto cinco personas, una de ellas Adrián. TikTok todavía me tira más distinto. Aprovechando de publicidad, Cantina, la bebida que nos está patrocinando, que además vamos a decir que son disruptivos y valientes al patrocinar un podcast que está arrancando y que está queriendo tener un formato distinto. Agradecerles. La pueden encontrar en los principales supermercados, producto de consumo nacional, hecho por empresarios nacionales, y de verdad que está sabrosa. Qué bueno, pues habrá que hablar con ellos para hacerles entrega a los clientes. Exactamente, para que Movin los entregue. Efectivamente. Javier, para ir cerrando el espacio, una última pregunta. El miedo al cambio. ¿Qué pasa con me abruma la inteligencia artificial, me abruma esto, me abruma, todo era más fácil antes? Y esas frases a veces no te las escuchas personas de 60, escuchas a gente de 30, en verdad, o sea, sentirse abrumado no tiene nada, es una condición. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, yo me siento muy cómodo con lo que está funcionando. Yo muchas veces pienso, Javier, estás viviendo en el momento más fascinante de la historia de la humanidad, con todo lo que hay alrededor, con las guerras, con tanta desigualdad social como hay, con gente que tú puedes ir andando por la calle, te encuentras a alguien que se está muerto, muriéndose y pasas y no lo miras. Pero yo creo que estamos en un momento que para mí es muy esperanzador en muchas cosas. Primero porque creo que... Perdón, desde que usted me dijo esa frase en el podcast pasado, es el momento más fácil para hacer una empresa, que obviamente es una frase que tiene mucha explicación. Justamente estaba viendo ese libro de Napoleon Hill, donde él hablaba cómo era hacer negocios, no en el siglo pasado, en el antepasado. Claro. Lo que era fundar una empresa en 1800. Ese era, si usted no nacía con cierto patrimonio, eso no era una posibilidad, ni remotamente, ¿verdad? Sí. No, yo creo que es un momento fascinante, y yo creo que realmente los que no estemos en avanzadilla, en algunos momentos se nos puede tachar de locos porque entender que está un poco más adelante. Yo creo que estamos mal. Y todo empresario, el que está empezando, el que está súper posicionado, tenemos que entender que el mundo está cambiando a una velocidad de espanto. O sea, los chats, GPTs, han llegado a 1.000 millones de usuarios en
llegaron a 1.000 millones de usuarios en 6 meses. Sí. O sea, la televisión para tener 1 millón de usuarios tardó, entonces, no sé, 50 años, ¿no? 40 años posiblemente. Okay. Entonces, esto es una locura. Yo sé que esto atropella. Sí. Honestamente, esto atropella y nos va a atropellar, por mucho cuidado que tengamos de dónde viene el tren, nos va a atropellar. Pero yo creo que es imposible no hacer esto. Pero detrás de eso se abren unas tremendas posibilidades. Yo estoy seguro que va a llegar un momento en que un grupo de 2 o 3 personas creen una empresa que valga 100, 200, 500, 1.000 millones. Va a suceder. Simplemente es una buena idea, bien, y eso era antes imposible. Una de las primeras cosas que hice en España, fui muy innovador en tema de internet. Tenía que imprimir las páginas, hacía publicidad para hoteles, tenía que imprimir las páginas y iba al hotel con la página impresa porque no había internet y no había forma de llevarle porque no había internet celular, ni la computadora, ni el teléfono tenía internet. Entonces llegaba y le decía internet y la gente me decía ¿inter qué? Porque no sabía qué era. Entonces, realmente, y aquello fue un ritmo, pero es que el ritmo ahora es arrollador. Cada semana salen cosas nuevas, pero por eso digo, para mí es un mundo fascinante. Y lo que te decía antes, el primer servidor yo lo tuve debajo de la mesa de la oficina que tenía. Ahí estaba mi primer servidor. O sea, tenías que montar el hardware, tenías que hacer todo, tenías que ver los programas. Hoy día, a las 12 de la noche, alguien que tenga una idea, hoy, y siendo la hora que es, a las 12 de la noche puede tener una página y estar testeando un producto. Claro. Entonces eso es increíble, efectivamente, pero es arrollador. Javier, gracias. Ese fue Javier Núñez de Moving. De verdad que vamos a estar en este tipo de en vivos cada 15 días más o menos. Sigan viendo el contenido, consuman Cantina, obvio, hablen a Moving si tienen un negocio de e-commerce. Así que de verdad muchas gracias por todo lo que has compartido. Ha sido un placer como siempre. Y con eso cerramos. Creo que aquí para la transmisión. Los esperamos en los siguientes en vivos.